Bendiciones, familia en el Señor. Rogamos junto con mi familia que la gracia y la paz del Señor sean sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, familias, sobre cada área de sus vidas. Mis hermanos, como todos estamos muy conscientes, no son tiempos fáciles los que estamos viviendo, pero algo que le doy muchas gracias al Señor es que nuestra congregación ha crecido en sus niveles de oración. Estamos más unidos los unos por los otros, no solamente en necesidades espirituales, sino físicas, económicas también. Y necesitamos orar, mis hermanos, así como algunos han recuperado, están mejor de salud, otros están atravesando crisis, otros están empezando, algunos por causa del COVID. Así que por favor, mis hermanos, mantengamos los unos orando por los otros, unidos. Necesitamos estar en oración, se lo suplico en el Señor. Pueden enviar sus peticiones de oración, estamos haciendo una lista, cada vez se agranda, pero vamos sacando de la lista a medida que el Señor vaya respondiendo conforme a su voluntad. Mis hermanos, vamos a continuar en la meditación en esta mañana en la primera carta de Pedro. Y hoy nos corresponde primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir una vez más en oración. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia una vez más, rogando tu compasión, rogando una vez más de tu misericordia para nuestras débiles y dependientes vidas de ti. Señor, reconocemos una vez más que separados de ti nada podemos hacer, y queremos y te rogamos y suplicamos en el poder de tu Santo Espíritu que nos convenzas de la necesidad de depender más y más, de ser santos, de anhelar más a Cristo. El propósito de la predicación de tu palabra, Señor, en mi humilde concepción, Señor, no debe ser para crecer intelectualmente meramente, sino para entender la necesidad de Cristo. Hay hermanos sufriendo, hay hermanos y hermanas enfermos, hay hermanos sufriendo por sus hijos o por sus hijas que no caminan de tu mano. Entonces la necesidad de Cristo es imperiosa. Gracias por las aflicciones, gracias por las difíciles situaciones en estos tiempos, y gracias porque eso nos ha hecho levantar la mirada a Cristo y decir: Señor, ayúdanos. Gracias por la paz, por la bendición, por la gracia que has estado derramando y seguirás derramando. Y gracias por la bendición de antemano que será la predicación de esta mañana de tu palabra. Porque solamente tú puedes dar vida y solamente tú puedes limpiar y restaurar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Protégenos de nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos. Bendice los hogares en esta mañana representados, bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice nuestros hijos, bendícenos con más Cristo para nosotros. Que la gloria y la honra sean solo para ti, Señor, en verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, uno de los mandatos de labios de nuestro Señor Jesucristo es: buscad primeramente, no únicamente, pero sí como una prioridad, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Algo que por agradecimiento, algo que por amor, algo que por pasión por lo que Dios ha hecho por nosotros debería salir fluidamente,
Pero mis hermanos, ustedes y yo hemos de reconocer que no es fácil mantenernos enfocados en el Señor. Es una batalla diaria, de verdad diaria. A veces no somos conscientes de mantener nuestras prioridades encaminadas en el Señor. Ustedes y yo nos podemos desenfocar con una facilidad. Nos podemos enredar en los asuntos diarios de nuestra vida, dejando de ver como prioritario los asuntos del Señor. Hermanos, algunos ejemplos. Si hay un partido clásico del fútbol, el que sea, eso puede capturar la atención de algunos hermanos pensando en el día del partido, la hora del partido, cuadrar sus horarios para poder estar disponibles y dispuestos cómodamente. Algunos hermanos pueden considerar como un acto de crueldad, como un acto de falta de misericordia, la persona que la mañana cogió la crema dental por el lado equivocado, la oprimió mal o la exprimió mal, dejó todo eso maltrecho, o dejó la toalla mojada enrollada en la cama y no la recogió. Esos asuntos para muchos pueden ser que todo el día están enojados, todo el día están pensando la falta de consideración que hay en tu casa. Puede ser, hermanos, que apareció un nuevo producto, lo viste, y automáticamente capturó tu atención. Yo lo debo tener, yo lo quiero tener. Empiezas a meditar y a pensar cómo conseguir el dinero, cómo hacer las cosas para poderlo tener. Y curiosamente se vuelve vital algo que unos minutos antes ni conocías, pero que ahora se volvió importante. Puede ser, mis hermanos, la posibilidad de un nuevo negocio, un emprendimiento nuevo. Puede ser la oportunidad de un cliente nuevo, en donde todo el día estás pensando en función de eso, de que te salga bien, de alistar todos tus materiales, que la presentación sea un éxito. Puede ser, mis hermanos, no sé a cuántos de ustedes en tiempos de pandemia, de encierro, han caído en la adicción de las novelas otra vez, y a veces el drama, ¿no? Y cómo te atrapa, en donde qué va a pasar esta noche, y van a ser las 8 y las 9, y muchos no quieren que en ese tiempo nadie les moleste. Puede ser el estreno de una película, puede ser el estreno de una serie. Puede ser, mis hermanos, el deseo de agradar a alguien en especial, en donde tu vida es como un cambio de emociones, porque si esta persona te recibe bien, te aprueba, tú eres feliz, pero si esta persona te desaprueba, tu ánimo se va al piso. Amados, estas ilustraciones simples, sencillas de nuestro día a día, presentan un problema mayor que se los quiero presentar. Estas cosas que capturan nuestra atención, estas cosas que de alguna manera se hacen prioritarias por encima de la voluntad de Dios, ya sea por algo que nos conviene, algo que nos divierte, algo que no queremos perder esta oportunidad. Hermanos, muchas veces llegamos a transgredir la ley de Dios por priorizar estas cosas, por obtener estas cosas, por disfrutar estas cosas. Déjenme presentarles una ilustración de algo que pareciera que no tuviera pecado, pero lo es. Estás en una reunión, ya sea con tus hermanos de la iglesia o con otros hermanos en la fe, y estás teniendo una conversación que se convierte en debate o discusión, algún tema doctrinal, pero en tu orgullo por ganar, en tu orgullo por tener la razón, está por encima de mantener la fraternidad, el amor y la unidad entre sus hermanos. O sea, no importa dañar la comunión con los hermanos con tal de ganar y tener la razón. Hermanos, a veces te puedes aislar, te puedes enojar, dejas de hablarle a personas simplemente porque no piensan como tú. Tú dices, eso es un celo que tengo del Señor. No, ese celo es celo. Y está bien, gloria al Señor por la sana doctrina y por el poder del Evangelio. Pero eso no te debe llevar a dañar relaciones y la unidad entre los hermanos, porque es pecado. Tú lo ves como celo, pero a la luz de la palabra, mis hermanos, es pecado. Dañar la comunión, la unidad entre los hermanos es pecado. Y así podríamos hablar muchos ejemplos más. Mis hermanos, con esta introducción que tiene que ver con el tema de esta mañana, y ruego, les suplico, les imploro en el amor del Señor que en este momento estén todos en familia frente al medio que Dios les permite usar para ver esta predicación en esta mañana, para que estén muy enfocados orando por ese servidor de principio a fin, porque el tema es muy importante. El tema es el llamado de nuestro Dios. Vimos hace 8 días, sed santos como yo soy santo, pero hoy como que se afirma más en el sentido que nos manda a conducirnos todo nuestro peregrinar, es decir, toda nuestra vida desde que nacimos de nuevo hasta nuestra muerte, conducirnos todo el tiempo en el temor del Señor.
Y mis hermanos, para ello vamos a ver que conducirnos en el temor del Señor implica en nuestro texto tres cosas. Uno, verso 17, que aún como creyentes seguimos rindiendo cuentas a Dios. Dos, que sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y tres, porque en medio de todo esto, el plan de Dios se cumplirá. Versos 20 al 21. Familia, pasemos entonces a ver nuestro primer punto. Aún como creyentes, seguimos rindiendo cuentas a nuestro Dios. Primera de Pedro 1:17, una vez más. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, mis hermanos, quiero llamar su atención en este punto. Primera de Pedro nos ha presentado un Padre amoroso, un Padre compasivo, que nos hizo renacer por su misericordia. Pero Primera de Pedro 1:17 nos dice que también este Padre es un juez justo que juzga la obra de cada uno de sus hijos. ¿De acuerdo? Es decir, mis hermanos, en otras palabras, la relación que tenemos como creyentes en Cristo con nuestro Padre Celestial de ninguna manera nos da licencia para vivir como se nos venga la gana. No nos da licencia para hacer lo que creamos, no nos da licencia para hacer lo que deseemos sin estar conformados a la voluntad de Dios. Nos dice el texto, mis hermanos, que nuestro Padre, que nuestro Dios juzga todo lo que hacemos imparcialmente, sin hacer acepción de personas. Entonces, eso tiene que ver mucho con la introducción que tuvimos, mis hermanos, porque como creyentes, tú y yo, nos desviamos muy fácil de la voluntad de Dios en el sentido del día a día. Nos desviamos de la prioridad que es el reino de Dios y su justicia. Y como les mencionaba, muchas veces transgredimos la ley de Dios, la ley moral de Dios, por darle prioridad a estos asuntos por encima de nuestro Dios. Y quiero traer a sus mentes, mis hermanos, que uno de los engaños más fuertes, más peligrosos como creyentes de nuestro pecado, de nuestro corazón engañoso, es creer que tú y yo ya no le rendimos cuentas a Dios. Hermanos, el engaño del pecado es tan fuerte que puede llevar a muchos de nosotros a pensar, mira, finalmente si pecas, en esta vida no habrá diferencia. Nada te podrá arrebatar de la mano del Señor. Tú puedes usar esto, hacer aquello, hacer lo otro, ver aquello, sin problema alguno, porque finalmente recuerda que nada te podrá arrebatar de las manos del Señor. Y antes de que nuestras mentes se vayan para otro lado, yo quiero dejar en claro algo muy, muy fuerte y muy importante en el texto antes de continuar con el asunto del engaño del pecado. Hermanos, si ustedes se fijan en nuestro texto, cuando habla de que nuestro Padre juzga, está hablando del Padre. Es decir, como algún hermano mencionaba, muy interesante, esta es una charla familiar. Esta es una charla cuando tú llamas a tu hijo, a tu esposa y todos en la mesa porque tienen que tratar un asunto serio. En este caso, ustedes ven en Primera de Pedro que si invocáis a vuestro Dios por Padre, que es nuestro Dios, está hablando dentro de un término de una charla familiar. Nuestro Dios como Padre está hablándole algo muy serio a sus hijos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces, familia, en este texto no está hablando del juicio frente a nuestra eternidad en el cielo o en el infierno. No. Ese juicio de todos nuestros pecados ya cayó sobre la cruz del Calvario. Por favor, mis hermanos, no perdamos de vista cómo llegamos a ser hijos de Dios. No nos hicimos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fuimos justificados porque se nos acreditó la gracia, por gracia, la vida perfecta de Cristo en obediencia a nuestro favor, para declararnos justos, no hacernos justos, declararnos justos a los ojos de Dios como hijos del Señor. La ira de Dios ya fue satisfecha en la cruz del Calvario. Nos pasaron de las tinieblas a la luz, nos pasaron de hijos de desobediencia a hijos de obediencia.
familia, hermanos amados, nos adoptaron como hijos en la familia del Señor, algo que nunca nadie se ha ganado, ni nunca nadie se lo ha merecido, ni lo merecerá, ni se lo ganará. Entonces, en primera instancia, este texto no habla del juicio eterno, pero este texto sí nos habla, mis hermanos, del juicio sobre nuestras obras que Dios trae en forma justa, una vez más, sobre todo nuestro peregrinar, sobre toda nuestra vida a diario, desde que nacemos de nuevo hasta que morimos. Entonces es un asunto serio, es un asunto que nuestro Padre Celestial trae a colación. Tú debes conducirte en temor y temblor todo el tiempo, porque yo te estoy viendo y yo juzgo cada obra que tú haces y trae consecuencias. Entonces, ya después de dejar en claro que este no es un juicio de la eternidad, sino es el juicio que Dios hace sobre sus hijos, sobre sus malas obras, sobre sus pecados, sobre su no arrepentimiento, volvamos entonces que uno de los más grandes engaños, mis hermanos en el Señor, es creer que no le rendimos cuentas a Dios, que nuestros pecados no traerán consecuencias severas en muchas ocasiones. Amados, muchas veces hemos llegado a pensar que la gente abusa de la gracia. Yo sé que lo has pensado, yo sé que ha pasado por tu cabeza, que como somos salvos por gracia, la gente se va a volver ligera. Mis hermanos, ese pensamiento es real, no porque nazca de las Escrituras, sino porque nace de un corazón necio. Y hay gente con corazones necios que habla que tú puedes vivir como se te dé la gana, violando la voluntad de Dios y no pasa nada. Eso la Biblia lo llama en Judas libertinaje, que niegan la soberanía de Dios y el señorío de Cristo. Pero mis hermanos, en la Biblia, pretender abusar de la gracia es como pretender que yo me puedo burlar de Dios. De Dios nadie se puede burlar. Gálatas 6:7. Familia, déjenme recordarles qué dice la Biblia de la gracia. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? En Tito 2:11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, hermanos, miren, dos cosas nos enseña que hace la gracia del Señor. Primero, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, que la gracia del Señor nos enseña a decirle no al pecado y a nuestros deseos pecaminosos. Y dos, la gracia nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso hace la gracia conforme a la Escritura. No la gracia barata y necia que muchos hombres necios hablan y desdibujan. Mis hermanos, yo quiero reflexionar con ustedes algunos ejemplos bíblicos de cómo hermanos nuestros en Cristo se dejaron engañar, se dejaron seducir pensando que no rendimos cuentas a Dios, que el pecado no trae consecuencias. Hermanos, ¿qué pasaría por la mente de Adán y Eva al pensar que al comer del fruto prohibido, al pensar que desobedecer a Dios iba a ser mejor? ¿Qué les pasaría por su mente? O sea, ¿qué llegaron a calcular ellos pensando en que las cosas iban a ser mejor cuando ustedes ven el desastre en que estamos viviendo por causa del pecado de Adán y Eva? Mis hermanos, ¿qué pensaría Jonás? ¿Recuerdan a Jonás? Ve a Nínive a predicar y Jonás piensa que puede huir y escapar de la presencia del Señor y se va para Tarsis, y no va a Nínive, se va completamente al otro lado, creyendo que se puede huir de la presencia del Señor, creyendo que puede escapar de la voluntad y que no hay consecuencias. ¿No fue el mismo Dios, hermanos, que casi 4 veces levantó una tormenta en medio del mar tan fuerte que se pensaba que se iba a partir la nave? ¿Recuerdan el discípulo de Eliseo, a Giezi? ¿Qué pensaría este hombre creyendo que podía mentir y engañar, tomando los regalos de Naamán, diciendo, mira, mi siervo Eliseo los quiere? Cuando recuerdan que Eliseo los había despreciado después de hacer el milagro en Naamán de quitarle su lepra. Cuando Giezi regresa, creyendo que se había salido con la suya, finalmente la lepra que era sobre Naamán cayó sobre Giezi. Tuvo consecuencias. Mis hermanos, ¿recuerdan a Acán? Dios los manda a la guerra y les dice, no tomen nada del anatema. Y Acán en medio de todo eso piensa, no, mira, que hay un lingote de oro, hay un manto, voy a llevarlo a mi casa, lo voy a esconder debajo de donde vive mi familia, y con esto podríamos prosperar y mejorar económicamente. Cree él que fue una decisión sabia.
Hermano, el pecado lo engañó, pensó que no iba a pasar nada más. ¿Y qué sucedió? Fue encontrado. Y murió él, su familia, sus siervos, su ganado. Murieron apedreados y murieron mis hermanos quemados. Entonces, de verdad, como creyentes, a los ojos de Dios, pecados no arrepentidos, ligeros, pensando que no rendimos cuentas, traen consecuencias dolorosas. Familia, en nuestro contexto, en nuestro caso, piensas que como nadie te ve o nadie me ve, en lo que hacemos en lo secreto, ¿podemos escapar a la mirada de Dios? Pensando que mientras mi esposa, mi esposo, mis hijos, los hombres no me vean, todo va a estar bien. Ese es un horrendo engaño en que caemos muchos de nosotros. Creemos que podemos escapar a la mirada de Dios, que podemos escapar al juicio con el que Dios juzga justamente nuestras malas obras y que no habrán consecuencias. Familia en el Señor, muchos, o tal vez todos los que estamos en esta transmisión, en esta mañana, de una u otra manera, hemos caído en el engaño del pecado, en pretender que podemos pasar por encima de la ley moral de Dios y que no habrán consecuencias. Desdibujamos la misericordia y la gracia de Dios creyendo que no va a pasar nada. Pero nuestro texto nos dice, mira, tu Padre es amoroso, pero es un juez justo, que juzga cada obra, sin hacer acepción de personas. Familia, en Betania, no hay más consentidos a los ojos de Dios que otros. No, todos estamos como hijos de Dios y Dios no hace acepción de personas. Es cierto, familia, amados, que Dios muchas veces no nos ha pagado, muchísimas veces no nos ha pagado conforme merecemos. Pero esa realidad está en el marco del siguiente texto. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, no los confieses y no te apartes, vienen consecuencias severas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser muy serios, familia, y ruego al Señor nos ayude y me ayude a ver la sencillez del texto, pero lo profundo y lo serio que es para nuestras vidas. Recordemos, hermanos, un texto más, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra fielmente predicada atraviesa lo más profundo de todo lo que somos y nos desnuda. Ahora miren lo que dice el texto, verso 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, alguien sabiamente dijo lo siguiente: nuestro conocimiento de nuestro Dios como Padre no debe disipar, no debe desvanecer, no debe desfigurar nuestro temor a Él como nuestro juez. Mis hermanos, miren, se me viene a la cabeza una ilustración. Cuando éramos pequeños, niños, a veces llegamos a romper cosas de nuestra casa, cerámicas o cositas pequeñas, que sabíamos que nos íbamos a meter en problemas. Entonces nos arreglamos la manera de coger estas cosas y esconderlas y lograr que nunca se encontraran. Algunas veces salimos ganadores porque nunca nos encontraron, pero otras veces fuimos descubiertos. El punto es, mis hermanos, que a los ojos de nuestro Padre Celestial, escúchame bien, cada palabra, cada pensamiento, cada deseo, cada motivación, cada conversación, cada cosa, cada imagen que ponemos frente a nuestros ojos, están completamente a la vista de nuestro Dios, a quien rendimos cuentas. Miren, hermanos, tal vez a este momento pueda estar generando en tu corazón algún tipo de temor, como de miedo, y gracias al Señor está bien, pero nada de lo que hemos dicho, de lo que les he compartido hasta ahora es nuevo, ¿verdad? Nosotros sabemos que todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta.
Pero hermanos, una vez más, insisto, el pecado nos engaña en el día a día, desenfocarnos de lo prioritario y pretender que muchas cosas que hacemos mal no van a tener consecuencias. No es el ánimo mío generar una preocupación y un dolor momentáneo que tal vez 2 horas o 3 horas después se te vaya. Quiera el Señor que no y traiga arrepentimiento. Pero lo importante para mí en esta mañana es la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante, qué tan valiosa, qué tan seria es tu actual relación con Dios? ¿Me comprende lo que estoy diciendo? ¿Qué tan serio es para ti esta relación como hijo de Dios con tu Padre Celestial? Hermanos, déjenme darles una voz de consuelo, porque tampoco es el ánimo de asustar. Y no es mi ánimo asustar, o sea, de verdad, si Dios trae susto, amén. Aun cuando el Señor juzga nuestras malas obras, nuestras malas acciones, y llegan esas dolorosas y humillantes consecuencias por nuestra maldad, por pecados no arrepentidos, por nuestra dureza de corazón, aún en medio de esas consecuencias que Dios trae sobre nuestras vidas, son para nuestro bien. Amados, esto no es para decir, peca que finalmente es para tu bien, no. Porque si ustedes están conmigo y han pasado por esos humillantes momentos del pecado tan dolorosos que deseamos que el Señor venga ya o que nos lleve, es para nuestro bien, pero no son nada agradables. ¿Por qué les digo que es para nuestro bien? Porque luego de esta profunda humillación que hemos vivido muchos de nosotros, es cuando hemos regresado con fuerza, con pasión al Señor, porque nos levantamos restaurados. Nuestro Dios, amados hermanos, no es un Dios de una oportunidad, no es un Dios de 2 oportunidades, no es un Dios de 3 oportunidades. Es un Dios que nos ha dado muchísimas oportunidades. Y piensen en esto, amados hermanos, Dios como nuestro Padre, cuando trae su justa justicia sobre nuestras malas obras, por nuestro pecado, y viene ese dolor profundo y esa humillación, al mismo Dios que ofendemos, es el mismo Dios que en su misericordia y bondad viene a nuestras vidas, escucha nuestro perdón en arrepentimiento, nos restaura y nos levanta para seguir adelante. Hermanos, amados en el Señor, yo ruego que tú puedas ser consciente en este mismo momento, en esta misma mañana, en este servicio, que tu familia está reunida a tu lado, que tu matrimonio todavía está unido, que conservas tu trabajo, que has desayunado esta misma mañana, porque Dios ha tenido misericordia de ti, porque Dios te ha sostenido, te ha perdonado y te ha restaurado, no una, no 2, muchas veces. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, es un llamado a vivir en el temor del Señor, vivir cada día en su presencia con un profundo respeto, porque Él es un Dios, un Padre amoroso, pero es un juez justo. Y Él no va a permitir que llevemos vidas ligeras ni libertinas. Él va a traer las justas consecuencias, o podríamos llamarlo disciplina, sobre nuestros malos actos, sobre corazones no arrepentidos. Familia en el Señor, cada día es una batalla. Por favor, no minimicen esto. Cada día es una batalla diaria por mantenernos enfocados. Cada día estamos batallando con el pecado que nos convence y nos engaña, que puedes ver esto, que puedes mirar esto, que puedes escuchar esto y no habrá consecuencias. Las consecuencias llegarán si en esta mañana o en cualquier momento de tu vida, cuando pasen estas situaciones y no te arrepientes, dice que confiese y se aparta alcanzará misericordia, y si no, bueno, vendrá la humillación necesaria para tu vida, para reconozcas que Dios es bueno, pero que Dios es santo, y que estamos llamados a conducirnos en el temor y temblor. Hermano, la realidad una vez más de nuestro corazón engañoso son con cosas como estas. Mira, no te preocupes, no va a pasar nada. Si haces esto indebido, llevas tiempo portándote bien y es justo que hagas esto. O sea, en medio de tanta obediencia tienes derecho a esta cosa mala. Si haces o no haces devocionales, no importa. O sea, finalmente, el que da vida a tus hijos y dará vida es Dios. Ya sea que traigas o no traigas devocionales, así que no seas tan intenso con traer la palabra de Dios a tu casa.
Si cuidas o no a tu esposa, si le das el primer lugar o no, si respetas o no a tu esposo finalmente, todas esas cosas malas obrarán para tu bien. Ahora, mis hermanos, yo quiero que se fijen de cómo este engaño mezcla verdades y mentiras. Si miras pornografía y luego pides perdón, ¿quién no va a entender tu presión sexual? Puedes hacerlo, puedes mirar que no va a pasar nada, no va a traer consecuencias. Si caes en yugo desigual, finalmente no habrá diferencia. Porque el pecado te dice que a veces los del mundo son de mucho mejor testimonio que los de tu iglesia. Eso es una mentira garrafal. Es una mentira que sale del mismo diablo, mis hermanos. Puedes reírte de chistes de doble sentido. Puedes compartir un chisme, no es para tanto, todos lo hacen. Todas esas cosas que he mencionado, podemos hacerlas con tanta libertad y tanta ligereza que no va a haber consecuencias. Está bien divertirte con esas cosas que no agradan a Dios. O sea, tú y yo sabemos que cosas que no agradan a Dios y nos divertimos, pero estamos en cuarentena, estamos encerrados. Si no vemos esto, no hacemos esto, no escuchamos aquello, ¿no serían nuestras vidas tan aburridas? Tienes derecho de pasarla bien. Que a Dios no le agrade, bueno. No, mis hermanos, traen consecuencias. Hermanos solteros y solteras, ¿qué tiene de malo un beso antes del matrimonio? Es curioso porque cuando tenemos la oportunidad de casar como ministros del Señor, al final uno le dice, ya puedes besar a tu esposa, ya la puedes ver, ya los labios son tuyos. Antes no. Y algunos mirarán y dirán, ay pastor, ¿qué tiene de malo un besito? Mis hermanos amados, un besito no se queda en un besito y ustedes lo saben bien. Y traerá consecuencias dolorosas. Amados, muchas de estas cosas de las cuales hemos pagado consecuencias, se han hecho públicos, nos han avergonzado, nos han humillado, dejan cicatrices tan dolorosas, y tú lo sabes, tan dolorosas que tenemos que estar con ellas hasta que la muerte nos lleve, hasta que el Señor venga. O sea, damos gracias al Señor que estas cicatrices, estos momentos de culpa vergonzosos, estas cosas que a veces Satanás trae para avergonzarnos, o la culpa que nace por lo que hicimos en el pasado, es una realidad porque son cicatrices que quedan en nuestras almas, pero que finalmente en la gloria eterna van a desaparecer. Y gracias al Señor, porque sería un infierno, perdón por mi expresión, una vida eterna con una conciencia cargada. Gloria al Santo Dios, gloria al Santo Dios por lo que nos espera en la eternidad. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro nos enseña que es una cruel mentira, es un engaño terrible creer que Dios no está viendo y no está juzgando nuestras malas acciones. Amados, no hablo de tener miedo al infierno. No hablo de un miedo de, ay, por estas cosas voy a perder mi salvación. No, porque la salvación no se pierde porque no se ganó. Por favor, entiéndanme. Estamos hablando de una relación seria, de una relación comprometida, de una relación santa, con un Padre santo, un Padre digno de que andemos en esta vida con temor y temblor. Como hijos necesitamos entender una vez más, se lo recuerdo, tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no son nuestros sueños, no son nuestros anhelos, no son nuestros planes. Es, Padre, ¿qué quieres que haga? Padres, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué es lo que te agrada? Hermanos, amados, se nos compró con un precio muy alto, le pertenecemos a Dios enteramente. Entiéndeme, tú no tienes espacios propios tuyos donde Dios no tenga autoridad. Le pertenecemos al Señor y nos debemos enteramente a Dios. Y como Él es un buen Padre amoroso, también es un Padre justo, que nos disciplina para enderezarnos. Mis hermanos, con esto en mente, ¿qué razones tenemos, según nuestro texto, para vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación en temor de Dios? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, en el versículo 18 y 19. Porque sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Leamos una vez más 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, estamos llamados a vivir en reverencia, estamos llamados a vivir en santidad, porque sabemos, somos conscientes, si estamos en Cristo, que en la cruz del Calvario fuimos reconciliados con el Padre. Por ende, no hay nada más importante en tu vida que nuestra relación de comunión con nuestro Dios. Es mucho más importante que la comunión con tu esposa y con tus hijos, en verdad, y lo sabes. Pero en la cruz nos reconciliaron con el Padre, somos hijos adoptados por un Padre, y ahora la relación más importante, más prioritaria y más gloriosa la tenemos con nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, veamos el texto. Sabemos, entendemos, conocemos que fuimos rescatados, redimidos, libertados de nuestra vana manera de vivir. Y por favor, el texto nos recuerda que fuimos rescatados de seguir viviendo vidas vacías e inútiles. Fuimos rescatados de una vida de esclavitud al pecado que nos mantenía alejados de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios porque vivíamos aborreciendo a Dios. Fuimos liberados de seguir viviendo como muertos en delitos y pecados. Y mis hermanos, mírenme bien, un genuino creyente en esta mañana, insisto, sabe que esto es una realidad. De hecho, cuando tú te pones a pensar en cómo hablabas antes, cómo pensabas antes y lo que llegaste a hacer antes, como creyente te da como un escozor pensando, yo no puedo creer que hice esto. Sí lo hicimos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, mis hermanos, como creyentes sabemos de dónde nos sacó Dios. No salimos de ningún lugar bueno, salimos cuando estábamos viviendo como muertos en delitos y pecados. Agrega el texto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Hermanos, fuimos rescatados, fuimos redimidos de nuestra antigua vida pecaminosa, de esclavitud, porque se pagó un precio. El texto nos deja énfasis en que este precio no se pagó con metales preciosos de la época como oro o como plata. Objetos, oro y plata, están sujetos a corrupción o a dañarse o a desaparecer. Estas cosas no eran suficientes para pagar por el rescate de tu alma. De paso, mis hermanos, nos dejan claro una vez más que no hay nada en este mundo, absolutamente nada, por más increíble que sea, por más costoso que sea, que pueda pagar el precio de tu alma. Nos enseña, de paso, que nadie se puede redimir o salvar por sí mismo, a no ser que Dios mismo pague un precio. Hermanos, no era posible, no es posible, ni será posible nunca por nadie en toda la humanidad pagar su propio rescate, por más oro o plata que tenga. Familia, no fue con dinero nuestro rescate, fue con una vida. Quiero recordarles, ponerlos a pensar en cómo fuimos salvados. El Dios a quien tú y yo ofendimos, y a veces no, ofendemos todavía, pero cuando vivíamos muertos en delitos y pecados, lo ofendíamos vilmente, le aborrecíamos. Ese mismo Dios a quien detestábamos fue el mismo Dios quien decidió mostrar amor por nosotros, pagando un precio que nadie puede pagar, pero que Él solo podía pagar. Y ese precio era la vida de su propio Hijo, el inocente, el que no cometió un solo pecado. Nuestro Dios, hermanos, para reconciliarse y tener una relación contigo y conmigo, decidió enviar a su Hijo para morir, para que toda su sangre fuera derramada en la cruz del Calvario, para pagar un precio que solo Dios podría pagar, y gracias al Señor que Él solo lo puede hacer, para reconciliarnos con Él. Miren 1 de Pedro 1:19. Fuimos redimidos, rescatados, no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, fue la sangre preciosa de Cristo derramado en la cruz del Calvario que pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Hermanos, el texto dice, un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa? Y quiero recordarles,
que nuestro Cristo se hizo hombre y vivió una vida de perfecta obediencia que tú y yo debimos haber vivido y que nunca podremos vivir, y que al mismo tiempo fue a la cruz a morir la muerte que tú y yo merecíamos. Hermanos, Cristo como verdadero hombre vivió una vida en perfecta obediencia para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero no podría tener mancha ni contaminación alguna. Ese Cordero fue nuestro Cristo. No solo su vida perfecta de obediencia le hizo el Cordero para el sacrificio, sino que también su vida perfecta de obediencia fue la que se nos dio por gracia en la cruz del Calvario, lo que conocemos como el doble intercambio. Esa vida perfecta se nos acreditó a nosotros para ser declarados justos a los ojos de Dios. Hermanos, déjenme resaltar qué tan glorioso es esto. Hemos estado hablando con algunos hermanos esta semana, pero déjenme resaltar esto. Hebreos 4:15 dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Cristo fue perfecto, sin pecado. Hermanos, piensen en esto. Como hombres y mujeres, por favor, sin distinción en estas situaciones. Cristo como hombre no miró con morbosidad a ninguna mujer, ni codició a la mujer ajena, ni bienes ajenos, para que eso que él hizo perfectamente fuera acreditado a ti y a mí. Cristo no mató a nadie con malas palabras, con enojos amargosos, ni con indiferencias necias. O sea, Cristo no dejó de hablarle 3 y 4 días por su enojo, ¿no? Cristo lo hizo de una forma perfecta para que esa obediencia fuera acreditada a ti y a mí. Cada decisión que tuvo fue en perfecta sujeción a la palabra de Dios para acreditarla a ti y a mí. Cada conversación santa que tú y yo no hemos tenido muchas veces es para acreditar esa conversación santa, gloriosa de nuestro Cristo a nuestro favor. Cada vez que Él volteó su mirada para no mirar lo indebido, fue para acreditarnos ese voltear esa mirada perfecta en sujeción a la palabra de Dios a nosotros. Cada obediencia realizada por nuestro Cristo fue para dárnosla a nosotros por gracia. Toda esta obediencia perfecta fue acreditada a nosotros por la bendita gracia del Señor para restaurarnos, para reconciliarnos con el Padre. Amén. ¿Qué tan ofensivo crees que sea para nuestro Dios que tú estés llorando, gimiendo, envidiando, codiciando, trabajando hasta el cansancio por el oro y la plata, descuidando una comunión preciosa que fue ganada a precio de la sangre de su Hijo? Hermano, entiéndeme. Esa comunión con Dios costó un alto precio que tú ni yo podemos pagar nunca, que Dios mismo pagó. Ahora, vernos nosotros enfocados en las cosas de este mundo, buscando el oro y la plata, sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, quiero recordarles algo. Ni todo el oro, ni toda la plata de este mundo, ni las mayores riquezas de este mundo pueden hacer tu vida mejor. Me explico. Esta vida es y será imperfecta. Por causa del pecado, por causa del mundo caído, por causa de todo lo malo que hay en este mundo. Pero todo en esta vida, todo es y será imperfecto. El oro y la plata no pueden mejorar, no pueden arreglar. Miren, hermanos, esta semana, viendo un programa, me gustan ver documentales históricos, y en medio de eso presentaron un programa de cuartos de $1.000.000 y me llamó la atención. Entonces vi una cocina espectacular de $1.000.000, de 3.700 millones de pesos. Mis hermanos, una cocina de 3.700 millones de pesos no hace un matrimonio perfecto. Y eso hay que ser una tonto. Pero una vez más, todo en esta vida será imperfecto. Tu matrimonio será imperfecto. Tu trabajo será imperfecto. Tu economía será imperfecta. La relación con tus hijos será imperfecta. Lo que pasa en tu casa será imperfecto. Lo que pasa en la iglesia será imperfecto. No tendrás todo lo que anhelas. No tendrás todo lo que sueñas. No viajarás por todo lo que has aspirado. Tarde que temprano te envejecerás, te enfermarás y morirás de algo. Ni todo el oro y la plata del mundo pueden hacer ninguna de las cosas mencionadas perfectas. Pero, familia, si en medio de todas estas cosas te alegra saber en este momento que fuiste rescatado, salvado,
liberado de tu vana manera de vivir, que tú eres consciente que mientras estés vivo no podrás tener un matrimonio perfecto, ni hijos perfectos, ni casa perfecta, o sea, todo es imperfecto, pero que finalmente un Dios perfecto pagó el precio perfecto para darte una perfecta eternidad. ¿No te alienta eso? ¿Tú crees eso? No me refiero a que todo el plan perfecto de Cristo en la cruz, no me refiero, mis hermanos, a que el plan eterno de la cruz lo creas intelectualmente, no me estoy refiriendo a que si crees intelectualmente eso, me refiero que si vives en agradecimiento a la luz de la realidad del precio que se pagó por ti, es decir, ¿tú entiendes cuán costoso fuiste para el santo Dios? Para que ahora despreciemos la comunión con el Señor, desviándonos y haciendo lo que se nos venga en gana. Mis hermanos, déjenme leerles algunas reflexiones. Tú vives con un gran sentido de gratitud, de privilegio, de gozo. Fui rescatado. De saber que todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, cubiertos con la sangre de Cristo. Tú vives con esa alegría de saber que ya fuiste rescatado y que te espera la gloria eterna. Hermanos, ¿te encuentras buscando los tesoros de este mundo? ¿O ya estás contento con el tesoro que ya tienes en Cristo? ¿Me entiendes la gran diferencia? ¿Tú ya estás contento con el tesoro que ya tienes en Cristo, que ya es Cristo para tu vida? ¿O te encuentras buscando tesoros en los afanes de este mundo al costo de descuidar una comunión tan gloriosa con nuestro Dios? ¿Tu corazón está tranquilo, está descansando en el Señor? Y no estás codiciando, no te estás quejando, no estás amargado, porque sigues esperando que todo te salga de maravilla en este mundo imperfecto. Eso es iluso. Cuando ya un Dios perfecto te dio lo más valioso, a Cristo, te perdonó todos tus pecados y nos esperan las mejores cosas. ¿Estás tranquilo y descansando y gozoso en que tu mayor problema ya fue resuelto y por eso cada día es un gran día? Porque si cada día no es un gran día, si no se vuelve amargoso, es porque tú sigues esperando cosas increíbles de un mundo caído y de tu corazón pecaminoso y de tu esposo pecaminoso y de tus hijos pecaminosos. Es iluso. Por eso nos invitan, nos mandan a caminar en temor y temblor, porque tenemos una relación comprada por la sangre de Cristo con nuestro Dios, que es lo más valioso que tú y yo tenemos en esta tierra. Y con esta reflexión, mis hermanos, pasemos al punto número 3. Nuestra esperanza está en el perfecto plan de Dios, y lo que sigue es preciosísimo. De hecho, leyéndolo sería suficiente. Primera de Pedro 1, 20 al 21. Dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mis hermanos, déjenme resaltar algo importante de acá. El glorioso y perfecto plan de redención, de salvación que tenemos en Cristo, se hizo manifiesto por amor a nosotros, para que finalmente nuestra fe y esperanza sean en Dios y estén en Dios. O sea, Dios dice: mira, este plan que diseñé para salvarte, lo hice porque te amo, y para que todo este plan que yo hice sea para que pongas tu esperanza y tu confianza en Dios. Amados, el plan soberano de Dios para salvarnos y hacernos sus hijos fue antes de la fundación del mundo. Este plan fue diseñado por nuestro Dios antes de la caída de Adán y Eva. O sea, la salvación y el plan de salvación, el plan de redención, el plan de rescate, no fue el plan B, algo que tomó por sorpresa a Dios después de la caída, no, fue antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, este plan fue diseñado, como les mencionaba, de tal manera que nada lo podrá detener, que nada lo podrá cambiar, y que todo lo que Dios diseñó antes de la fundación del mundo se cumplirá. ¿Me comprendes? No hay nada en este mundo, no hay nadie que pueda dañar el plan que Dios estableció antes de la fundación del mundo para manifestar en su tiempo a Cristo, para manifestar el Evangelio en su tiempo a tu vida y a mi vida, para llegar a sus pies. Nadie va a cambiar, nadie va a detener y nadie va a destruir, ni torcer, ni pervertir el plan que Dios se propuso
antes de la fundación del mundo. Planeó el tiempo perfecto para que Cristo se hiciera hombre y viniera. Planeó el tiempo perfecto, mis hermanos, para que Cristo resucitara y venciera a la muerte y a Satanás. Planeó el tiempo perfecto para que alguien te predicara a ti el Evangelio y el Espíritu Santo te convenciera de pecado. Planeó todo perfectamente para pagar todos y cada uno de nuestros pecados. Y todo esto para reconciliarnos y tener una comunión con nuestro papá. ¿Podemos decirle Abba Padre? Hermanos, ustedes saben que es Abba Padre, ¿recuerdan? Podemos tener una relación íntima con nuestro Padre amoroso, pero que también es un Padre y un juez justo. Eso no cambia ni desdibuja el amor glorioso y compasivo de nuestro Dios. Hermanos, el texto nos dice que todo esto lo hizo por amor de nosotros, para darnos vida eterna y para darnos hoy ahora esperanza y fe en que su plan se cumplirá a perfección. Dice nuestro texto que Cristo resucitó y Dios, después de ver a su Hijo humillado en la tierra, está a la diestra, glorificado. Y a la diestra del Padre está nuestro Cristo intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Cómo no querer tener una relación y una comunión con un Dios que ha hecho tanto, que sigue haciendo tanto, que nos cuida de tal manera por el oro y la plata de este mundo? Todo esto, mis hermanos, para que nuestra fe y esperanza estén en Dios. Y todo por gracia. O sea, lo que nos está diciendo el texto es que todo Dios lo diseñó para que tú y yo tengamos ahorita esperanza, tengamos fe, tengamos gozo, tengamos alegría, porque todo lo que Dios diseñó se va a cumplir y vamos a recibir todo lo prometido. Escúchame bien esto. Si esta vida te amarga y te mantiene amargado, si esta vida te mantiene decepcionado, porque las cosas no salen como tú quieres, tu familia no es como tú quieres, tu matrimonio no es lo que tú anhelas, si vives enojado, lleno de inconformismo, una vez más porque las cosas no salen como deseas, es porque tú tienes tu esperanza en el lugar equivocado. O tal vez ni tengas esperanza, tal vez sigas siendo un muerto en delitos y pecados. Porque lo que me dice mi glorioso Dios es: Javier, hermanos de Betania, este plan que diseñé fue para que ustedes tengan esperanza y confianza y regocijo en el Señor. Una vez más, si eres una persona amargada, enojona, con rabia, decepcionada, todo el tiempo de todo, es porque tienes tu esperanza en el lugar equivocado. Y me atrevo a decir que tal vez ni seas salvo. Porque esto que Dios planeó para que nos sea dada esperanza y fe es una realidad en el creyente, a pesar de todas las luchas. Y tú puedes decir: pastor, usted no sabe lo que me han hecho, usted no sabe las heridas que yo tengo. Y mis hermanos, la felicidad, el plan de Dios, el gozo y la fe en Cristo no depende de las cosas que nos han hecho, de las que hemos hecho o las heridas que nos han causado, sino lo que fue hecho hace más de 2000 años en la obra perfecta de Cristo, donde te recuerdo que todos tus pecados fueron perdonados. Entonces no hay herida, no hay ofensa, no hay sufrimiento que opaque la realidad del plan eterno de salvación, de rescate glorioso que tuvimos en Cristo. Hermanos, quiero reforzar esto: si tu esperanza está en Cristo, si nuestro Señor es tu deleite, nunca te va a desilusionar. Mira, yo como esposo desilusionaré a mi esposa muchas veces. Ustedes como esposos a sus esposas, esposos a sus esposos, hijos a los padres, como ustedes deseen, vamos a recibir desilusión. Pero yo te quiero decir hoy que si nuestra esperanza está en Cristo, nuestro Señor nunca nos va a desilusionar, nuestro Señor nunca nos va a decepcionar. Tú puedes enfrentar lo que nunca pensaste que iba a vivir. Tú puedes enfrentar las cosas más dolorosas, las heridas más profundas, las cosas impensables que no pensaste que podías pasar, y aún estar firme y fuerte, porque tienes a Cristo como tu fuerza y Cristo es suficiente. Por fe sabes bien, amado hermano, que Cristo va a regresar y va a regresar por ti. Vas a ir al juicio final para recibir galardones, para tener una entrada eterna al paraíso, para recibir tu herencia que nunca se va a gastar, para ver a Cristo cara a cara. Eso lo sabes por fe, porque el plan de Dios se va a cumplir. Nada podrá detener el precioso plan de Dios por tu vida. Vas a ver a Cristo.
Toda lágrima va a ser enjugada, toda culpa va a ser removida, todo pecado desaparecerá, vas a tener un cuerpo glorioso y vas a vivir con un regocijo, como dice la Escritura. Mis hermanos, por favor, las decepciones, las desilusiones son parte de un mundo imperfecto y caído del cual tú y yo somos parte. No vas a tener un matrimonio perfecto, no pretendas que por ser cristiano tienes un matrimonio glorioso. De hecho, me encanta, mis hermanos. Doy gracias a Dios por el ministerio de Conectados con la Palabra. La enseñanza del pasado jueves con el pastor Luis Méndez es preciosa. Es un hombre lleno de la gracia del Señor en consejería, en cómo afrontar muchos problemas. Pero él decía esto. A veces los hermanos piensan que como yo doy conferencias con mi esposa, que él llama la morena, su morena, decía, la gente cree que yo no peleo con ella, que todo es color de rosa, pero él decía, mis hermanos, esta semana hemos peleado mucho. Y tú sabes, hermano, que en este mundo caído no hay nada perfecto sino Cristo. Entonces, de nuevo, si tú estás aferrado a este mundo pensando que tendrás un matrimonio perfecto, un esposo increíblemente romántico, dadivoso, que te va a cuidar, una esposa sujeta que se va a decir sí señor, no señor, unos hijos completamente obedientes. No, estamos en un mundo caído, en tu trabajo, en la iglesia, con las relaciones con tus hermanos, todo por causa que vivimos en un mundo imperfecto, caído y con un corazón engañoso. Las cosas no son ni serán como sueñas o anhelas que sean en este mundo. Pero mis hermanos, les recuerdo que podemos descansar y tener la esperanza en el glorioso plan del Señor, que lo perfecto sí viene, que lo glorioso y sublime sí viene, que la perfecta felicidad sí va a llegar en Cristo Jesús por gracia, porque fuimos salvados, se nos pagó un rescate altísimo. Si eso es verdad en tu vida, ten compasión de los muertos que están a tu lado, ten compasión de las debilidades de los creyentes que están a tu lado, ten compasión de sus luchas, de sus complicaciones. No tengamos falta de misericordia, al contrario, hermanos, un día esto no va a ser más. Y gracias porque se pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Demos gracias al Señor que su plan de redención ni tú ni yo lo podemos dañar, ni tú ni yo lo podemos cambiar. Y no podemos, en medio de nuestras luchas, que Dios deje de amarnos, cuidarnos y protegernos. De hecho, mis hermanos, en 1 de Pedro 1:5 dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nuestro Dios, que empezó una obra en ti, la va a perfeccionar y terminar, para que tú llegues a la presencia de Dios, tengas tu cuerpo glorificado, tengas tu herencia, tengas tu comunión con Cristo de una forma sublime. Si estás en Cristo, gozas ya del amor de Dios, de la esperanza en el Señor, de una gloriosa fe, de un gozo indescriptible. Y cualquiera que sea tu circunstancia, te puede abatir, te puede desanimar un tiempo, pero no te vas a quedar ahí, porque sabes que lo mejor en tu vida y en mi vida está por venir. Estamos sobre la roca firme que es Cristo Jesús, y todo lo que golpee eso no te va a tumbar, te va a fortalecer y será para tu bien, como bien aprendimos el jueves. La bendición del sufrimiento es hacernos aferrar más a Cristo. Pero si no estás en Cristo en esta mañana, amigo mío, la amargura, el odio, la decepción, no se van a ir, van a crecer más. Se van a hacer más penosas para tu vida. Porque no estás sobre la roca que es en Cristo Jesús, estás sobre la débil arena que el mundo te ofrece. Tú tienes chispas, momentos de felicidad momentáneos, temporales, pero tarde que temprano se arruina porque te decepcionas, no es como yo creía, no tengo lo que yo anhelo y te frustras. Como creyentes, no importa lo que pasemos, lo que vivamos o lo que suframos, nos espera la gloria eterna en el Señor. Yo te pregunto, antes de terminar en oración, ¿estás parado sobre la roca eterna que es Cristo? ¿O estás parado sobre la arena movediza de este mundo, esperando cosas increíbles de un mundo caído? Eso es iluso. ¿Ya te rescató el Señor? Porque si no es así, puedes levantar tu mano como Pedro cuando se estaba ahogando y podemos decir, Señor, sálvame. Sálvame.
Dame vida, Señor, de tal manera que me goce en medio de todos los sufrimientos que tenga que vivir o que esté por vivir, porque Cristo es suficiente y nos espera la gloria eterna. No hallo el día que Él venga, no hallo el día en que pase a la presencia del Señor y pueda verle cara a cara, en presencia estar de Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, trae vida. Señor, mira a las personas que están en medio nuestro llenos de amargura, de decepción, de angustia, de insatisfacción, de inconformismo. Y muéstrale, Señor, si realmente su esperanza está en este mundo o en Cristo. Y déjales ver, Señor, la necesidad y la oportunidad que tienen esta mañana de correr a tus brazos, porque tú dices que no echas a nadie que venga a ti. A los que estamos en Cristo, Señor, te pedimos perdón, porque reconocemos que fácilmente captura nuestra atención el oro y la plata de este mundo, cualquiera que ella sea. Nos desviamos. Te pedimos perdón por pecar impunemente delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestra falta de temor y te rogamos que nos des temor. Que nos permitas temblar ante tu presencia como un Padre bueno y amoroso, pero un Padre justo que juzga las obras de cada uno. No estamos solos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a nuestro Dios. Y sabes que, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Pero permítenos vivir para tu gloria, para tu honra, para extender tu reino, para proclamar tu evangelio, para vivir en santidad, para andar en temor y temblor, porque ¿qué puede ser más deleitoso para un hijo tuyo que andar en comunión contigo? Perdona por tanta ligereza, perdona por tanta diversión miserable, perdónanos por tantas malas palabras, perdónanos y perdónanos. Pero límpianos, Señor, y haznos más blancos que la nieve en esta mañana. Devuélvenos el gozo de la salvación. Trae perdón y restauración. Da poder para que podamos perdonarnos los unos a los otros, porque como bien hemos aprendido, Señor, no podremos perdonar en nuestras fuerzas. Sin Cristo es imposible. No podemos vivir una vida santa sin Cristo, porque sin Cristo es imposible. No podemos vivir en temor y temblor delante de ti sin Cristo. Es imposible. Así que rogamos al Todopoderoso, al que todo es posible, que haga lo que es imposible en nosotros y danos pasión y amor por Cristo. Dale vida a los muertos y permítenos perseverar en la oración. Danos sed por tu palabra. No nos dejes caer más en este engaño necio y cruel de pensar que no hay consecuencias para nuestros horrendos pecados. Y gracias porque en esta mañana, a pesar de todo el dolor que podamos estar sintiendo, tenemos la oportunidad de doblegarnos a cerviz y decirle: Señor, perdóname. Te confesamos nuestros pecados y tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y que tu misericordia nos alcance. Padre, hace rato no hacemos esto, pero permite que mis hermanos tengan 2 minutos en silencio, clamando en este momento por misericordia al Santo Dios, y terminamos en oración. Oh mi Dios bendito, poderoso, glorioso, quien pagaste un altísimo precio por nuestro rescate, te damos gloria y honra por lo que has hecho en esta mañana. Perdónanos, permite que yo y toda mi casa y la casa de todos mis hermanos vivamos en temor y temblor, que nos ajustemos con gozo a tu palabra, que muramos cada vez más a nosotros, que recordemos que te pertenecemos, que somos tus esclavos y que no hay nada más glorioso que tener una comunión contigo. Salva, Señor, a aquellos a quien a ti te ha placido dar vida hoy. Restáuralos, anímalos, únelos a la familia de la fe. Y ten compasión de nuestros matrimonios y nuestras familias. Por amor de tu nombre, Señor, y para tu gloria nada más.
en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado